al aire ya. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saludo a todos con el mejor de los ánimos, como siempre, ¿no? Sean bienvenidos, señoras y señores, ingenieros e ingenieras, socios, participantes, invitados, colegas, académicos, amigos. Soy su servidor, Enrique Santos Gaona Muñoz, agradeciendo de antemano a todos los asistentes su presencia virtual a este extraordinario evento académico que se lleva a cabo mes a mes de esta maravillosa Ciudad de México, así como todos aquellos que nos acompañan más allá de las fronteras de nuestra República Mexicana. Es un gusto iniciar esta tarde alegre en el CAPIT, que es el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles de México, agradeciendo de antemano su interés, su tiempo y entusiasmo por acompañarnos en esta nueva ocasión, un gran expositor, además interesante, con quien hoy iniciamos nuestra 17ª conferencia magistral de los grandes maestros de la ingeniería civil mexicana, de la sede de la Casa de la Ingeniería Civil. Para empezar, tengo el grato honor de presentarles a ustedes el presidium virtual que nos acompañan el día de hoy a nuestro gran evento que presentamos. En primer lugar, le damos una cordial bienvenida al maestro Rodrigo Murillo Fernández, nuestro conferencista invitado, a quien le agradezco la oportunidad de haber aceptado nuestra invitación y su amable presencia en línea desde la sede de su hogar. Muy buenas tardes, maestro, y muchísimas gracias de antemano. Buenas Por otro tardes. lado, le doy también la más cordial bienvenida al ingeniero y maestro Jorge Seba Moreno, presidente del 39 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes. También nos hace el honor de acompañarnos el doctor Felipe Beguín Cortés, vicepresidente de Desarrollo Académico y Apoyo a la Investigación del 39 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles y nuestro gran promotor de proyectos académicos del CAPIT. Muchísimas Buenas gracias tardes. por su compañía y, como siempre, a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Asimismo, también nos acompaña el ingeniero Walter Paniagua Zavala, vicepresidente de Sociedades Técnicas y Relaciones Gremiales del 39 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles. Muchísimas gracias, ingeniero, gracias por su compañía. Muchas gracias. También se Buenas encuentra tardes. con nosotros el ingeniero Arturo Zárate Martínez, quien es vicepresidente de Relaciones Gubernamentales del 39 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por su participación. Buenas tardes a También todos. se encuentra con nosotros acompañándonos en este evento académico el ingeniero Juan Carlos Ortiz León, jefe de la carrera de Ingeniería de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Bienvenido, ingeniero, y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Y es así como vamos a empezar nuestro gran evento. En primer lugar, me voy a permitir solicitarle al maestro Jorge Seba Moreno nos dirija unas palabras de bienvenida precisamente al maestro Rodrigo Murillo. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los presentes a este gran evento. Hoy es el 17 acto en que repetimos este evento de los grandes maestros. Creo que es de gran importancia dar un reconocimiento a la gente que nos ha formado, a la gente que nos ha dado todos sus conocimientos para que lleguemos a ser ingenieros. El ingeniero Rodrigo Murillo nos va a venir a hablar de dos grandes elementos con los que trabaja el ingeniero día a día: la tierra y el agua. Creo que la conferencia de hoy nos va a tener a todos muy atentos. Al final tendremos una serie de preguntas, pero pues es agradecer que colabore con nosotros, con el colegio, con el CAPIT, y que cuenta aquí con todos sus amigos y que estamos para servirle. Saludos a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Seba por su palabra de bienvenida. También le voy a pedir de favor al doctor Felipe Beguín Cortés para que dirija algunas palabras al maestro Rodrigo Murillo. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta ocasión.
Bueno, para mí es un gusto compartir estos momentos con Rodrigo Murillo. Rodrigo Murillo y yo coincidimos mucho en nuestra carrera profesional. Primero, cuando el Consejo Consultivo de la CONAGUA se integró al INTA, yo estaba ya como coordinador y ahí fuimos colegas. Y después, ya cuando yo me integré como subdirector en la CONAGUA, él estaba en el consultivo técnico. Y siempre, Rodrigo, pues ha mostrado un gran nivel, ¿no? Desde sus antecedentes, cuando estuvo trabajando en el lago de Texcoco, todas las aportaciones que hizo en aquel momento, y después ya dentro del consultivo, pues yo creo que no hay presa que no haya pasado por una opinión, por una revisión de Rodrigo. Participó obviamente en la elaboración de las normas de Jales y en la de seguridad de presas, las 3 de seguridad de presas. Sobre todo fue responsable también de llevar el catálogo de todas las presas que tenemos, bueno, de las presas que tenemos registradas en México, cerca de 5,600, creando un sistema de verdad muy interactivo, muy útil para toda la sociedad. Y en todas estas actividades que realizó Rodrigo, bueno, es más, hasta algún artículo o 2 artículos escribimos juntos por allí. Y en todas estas actividades que realizó Rodrigo, siempre mostró esa capacidad de compartir el conocimiento, ¿no? Siempre, aunque no era un maestro formal dentro de la CONAGUA, pues tenía esa capacidad, ¿verdad?, de formar a los compañeros, de apoyarlos, de enseñarlos. Y por referencias, yo no lo conozco realmente como profesor, pero pues obviamente ustedes saben que toda esta información se comparte. Sé también que es un gran maestro. Por eso, Rodrigo, nos da mucho gusto tenerte aquí en el colegio y pues te escucharemos con mucho gusto porque sé que tienes mucho que comentarnos, tienes mucho que decirnos como profesor, que es el principal objetivo de estas reuniones, y desde luego con un gran especialista en las ciencias del suelo y del agua. Bienvenido, Rodrigo. Un abrazo. Muchas gracias, Felipe. Gracias. Muchas gracias, doctor Felipe Abeguín, por sus palabras de bienvenida al maestro Rodrigo Murillo. A continuación le voy a pedir al ingeniero Arturo Zárate Martínez nos haga el favor de hacer la lectura correspondiente a la semblanza del maestro Rodrigo Murillo. Si es tan amable, y por supuesto, si quieres añadir unas palabras de bienvenida, con mucho gusto también, don Arturo. Gracias. Sí, buena tarde a todos los del panel virtual, así como a los asistentes a esta cátedra de los grandes maestros de Ingeniería Civil Mexicana. Bienvenido, maestro Rodrigo Murillo Fernández. Un gusto conocerlo, no tenía el placer, pero leyendo su semblanza veo que tiene un historial y una capacidad enorme, de la cual podemos aprender mucho a través de esta ponencia que nos va a dar. Sin más preámbulo, me permito leer la semblanza del maestro Rodrigo Murillo Fernández. Es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estudió la maestría en Mecánica de Suelos en la División de Estudios Superiores de la Facultad de la Ingeniería de la UNAM. Cuenta con diversos cursos y talleres de actualización profesional, técnicas sobre geotecnia, presas y embalses, hidráulica, seguridad de presas y educación. Tiene cursos de innovación y calidad gubernamental y actualización desde el 2001 a la fecha de 2022. Dentro de su trayectoria laboral, ha realizado diversas actividades relacionadas con la ingeniería geotécnica e hidráulica, desde calculista hasta director de geotecnia en la Comisión del Lago de Texcoco, perteneciente a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 1978 a 1987. Consultor de obras hidráulicas, principalmente empresas en la Coordinación General del Consultivo Técnico. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de 1987 a 1996.
Fue coordinador de asesores en la Subdirección General Técnica en Conagua de 1996 a 2001. Gerente del Consultivo Técnico de la Subdirección General Técnica en la Comisión Nacional del Agua del 2001 al 2003. Actualmente, subgerente de Seguridad de Presas GCT-SGT de Conagua, de agosto de 2003 a la fecha. También se ha desarrollado como consultor privado en obras civiles y térreas de 1983 a 1993. Dentro de sus logros profesionales está la formación y construcción de los lagos artificiales Dr. Nabor Carrillo y Churubusco en el lago de Texcoco, en el Estado de México. La construcción y operación de pozos para agua en Texcoco. Diseño geotécnico y procedimientos constructivos de las plantas de tratamiento de agua residual, la PETAR, de tipo laguna facultativa de 500 litros por segundo, a contracorriente de 1000 litros por segundo, terciaria de 50 litros por segundo. Proyectos de obras hidráulicas diversas, como obras de toma, encauzamientos y canales, muelles, puentes, etc. Módulo experimental de recarga de acuíferos en la Secretaría Agraria y Recursos Hidráulicos, con la investigación tecnológica del revestimiento para canales con membranas para impermeabilización en el IMPA. Experiencias relacionadas con estudios, diseños geotécnicos, construcción y control de calidad de obras hidráulicas, empresas, vasos, canales, plantas de tratamiento de aguas residuales y obras contra inundaciones. Diseñó y construyó con geosintéticos, supervisión de presas de concreto compactado con rodillos, consultoría en obras hidráulicas en más de 100 presas, 8 vasos, 15 plantas de tratamiento de aguas residuales, obras de protección y abastecimientos de agua. Es profesor B titular en la UNAM, niveles profesional y posgrado de la Facultad de Ingeniería de 1974 y 1983. En la ENEP Aragón de 1978 y 2021. Consejero universitario en la UNAM de 1988 a 1993. Fue director técnico de la 14 reunión Congreso de Mecánica de Suelos en Nuevo León en 1988. Revisor en diversos congresos internacionales y nacionales. Es miembro del Comité Editorial de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica del 2015 a la fecha. Miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, la Asociación Mexicana de Hidráulica, entre otros. Le damos la más cordial bienvenida y le damos la palabra al maestro Rodrigo Murillo Fernández para que nos exponga el tema el agua y el suelo, hídrica y geotécnica. Adelante, Muchas gracias, maestro, por favor. Muchas gracias, ingeniero Zárate. Bueno, vamos a ver, creo que la presentación no la estoy viendo, pero supongo que ustedes sí la están viendo en la forma adecuada. Bueno, no la vemos, Rodrigo. No la ven, no No. la ven. No se ve. Entonces, algo está pasando. Tenían una... Perdón. Ahora no la puedo quitar. Ahora tengo un bloqueo, qué caray. Y a pesar de que estuvimos viéndolo eso al principio. Sí pueden pasarla desde allá, ¿verdad? Enrique. Sí. Bueno. Gracias, Uli. Adelante. Sí, muchas gracias. Miren, obviamente que estamos hablando de cátedras de educación. Entonces, la pregunta que siempre empezamos a hacernos cuando tomamos algún curso de cualquiera de las ramas de la ingeniería es, ¿realmente quieres ser ingeniero civil?
Esa es una pregunta en la cual muchos de mis alumnos algunas veces se sienten algo incómodos. Sin embargo, es necesario que sepan lo que quieren realmente porque a veces no tienen una idea correcta. Yo les digo, bienvenidos a esta profesión eminentemente social. Hablamos de que estamos en las ramas de las ciencias y las ingenierías, pero en realidad nuestra carrera es una carrera que beneficia a la sociedad. No somos una carrera técnica. Trabajamos para satisfacer las necesidades de grupos de seres humanos, como es la alimentación, el abastecimiento de agua, las necesidades de habitación, las comunicaciones y en general todo aquello que le proporcione un mejor confort a conglomerados humanos. Entonces es una carrera eminentemente social que nos han querido sacar un poquito de esa área, pero es la ingeniería civil una carrera que solo atiende a la sociedad. Pero por otra parte, resulta que somos terribles administradores, manejamos recursos financieros, manejamos personal, equipos y mucha gente. Entonces, somos administradores, somos una carrera social y nos quieren hacer ver que somos una carrera eminentemente técnica, que no debemos de opinar de muchas cosas, pero estamos en un contexto equivocado. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Como decimos, bueno, ¿qué hace el ingeniero? Pues resuelve problemas. Esa es la realidad. La siguiente, por favor. ¿En qué marco geográfico trabajamos los ingenieros civiles en México? Bueno, estamos en un país que se ha dicho que es el cuerno de la abundancia. Sin embargo, tenemos algunas condiciones particulares. Por un lado, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces ya estamos acostumbrados a los sismos, ¿verdad? Y al vulcanismo. Tenemos volcanes activos siempre, siempre hay sismos. Todos los días hay muchos sismos. Entonces tenemos que vivir con eso y hemos aprendido a diseñar para eso, pero por otra parte está la parte del clima. Estamos entre dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Los dos meten humedad al territorio nacional, pero además estamos arriba del Trópico de Cáncer, en donde se encuentran los grandes desiertos. Entonces en nuestro país tenemos todo eso. Tenemos sequías, como está terminando una sequía en el noroeste del país, en el noreste todavía persiste la sequía, tenemos temblores, tenemos frentes fríos, tenemos huracanes, a veces en las dos costas tenemos un huracán que nos está incidiendo. Las graves sequías que ocurren con cada cierto periodo también nos afecta. Y eso es el marco geográfico nada más, con una orografía muy abrupta en ciertas partes del país, que combinado con el clima, pues nos provoca grandes inundaciones o sequías extremas en muchas partes. Por otra parte, hemos tenido la desgracia de concentrar a la población en grandes ciudades y hemos abandonado las poblaciones rurales. Esa población en las grandes ciudades no tiene todos los servicios que necesita. Estamos ahí cayendo en una falta como sociedad. Ante este escenario, bueno, hay múltiples amenazas que vuelven a la sociedad mexicana vulnerables y en muchas de ellas es donde intervenimos como ingenieros civiles. La siguiente lámina, por favor. ¿Por qué hablar del agua y el suelo? Bueno, todo lo que construimos, todo lo que hacemos los ingenieros civiles lo tenemos que poner, cuando menos temporalmente, sobre el terreno, aunque sea un barco o sea una nave espacial. Y el comportamiento del terreno, pues depende fundamentalmente de los esfuerzos que tenemos, pero además de la cantidad y el movimiento o desplazamiento que tiene el agua dentro de ese suelo. La deformabilidad del suelo y la resistencia, indudablemente que se dependen de las condiciones que tienen los fluidos en el interior, tanto el agua como el aire, por lo cual para conocer el comportamiento y respuesta del suelo, tenemos que combinar ambas áreas del conocimiento. Como ejemplo, pues he puesto aquí algunas de las fórmulas, están en azul, en dónde está el agua, como presión, y podemos ver, bueno, no podemos evitar usar los geotecnistas la ecuación de Bernoulli menos la de Darcy, ¿verdad? La resistencia del suelo depende de la cohesión más el esfuerzo normal menos la presión en el agua por la tangente de phi.
o sea, sigue apareciendo el agua por todos lados. La fórmula de los esfuerzos efectivos, que es con la que rigen la deformabilidad y la resistencia de los suelos, depende también de la presión en el agua, UN, o presión neutral, compuesta por las dos partes, la estática y la que no es estática. Entonces, en todas partes tenemos metido el agua en la parte de la geotecnia, no podemos evitarla. Tenemos una ecuación diferencial de la consolidación de suelos, que en realidad es una ecuación del flujo de agua en suelos, cuyo resultado es U, la presión del agua, la última fórmula, en la cual esto depende fundamentalmente de las características geométricas y de las propiedades del suelo, pero el resultado que tenemos es la presión en el agua. La siguiente, por favor. Nuevamente, ¿por qué hablar de hidráulica y de geotecnia? Bueno, porque me ha tocado un poco batallar con las dos cosas. Inicialmente yo estaba muy contento de que quería ser calculista de estructuras, etcétera. Andaba muy feliz persiguiendo traves, columnas, elementos finitos. Sin embargo, la primera oportunidad llegó en la hidráulica, empezamos a meternos en la hidráulica, pero la segunda oportunidad llegó en el lago de Texcoco. Y entonces en el lago de Texcoco nos dijeron, pues hay que hacer unos lagos, hay que hacer unos canales, hay que hacer plantas, hay que reforestar, en fin. Y preguntamos muy bien, era yo un ingeniero joven, ¿y cómo lo hacemos? Pues no sé, porque nadie lo ha hecho. A ver, piénsenle cómo lo hacemos. Bueno, entonces a usar la imaginación y encontramos unas condiciones bastante extremas. Cuando estaba seco, el suelo se agrietaba. Se podía incluso andar en bicicleta. Esa fotografía de las bicicletas dicen que es de los años 50. La de abajo, en el Cayuco, ese es de los años 30. Generaba grandes tolvaneras el lago de Texcoco. Ahí está el caballito cuando estaba en reforma, y una tolvanera producto de Texcoco. Y había grandes cantidades de patos en los charcos que se formaban en Texcoco. Y empezamos con una obra que no me tocó realizar, ya estaba realizada cuando llegué, el tren general del Valle, que iba a conectar todo el sistema hidráulico, que es la fotografía superior derecha. Y entonces, ¿cuáles eran las condiciones? Bueno, ahí está un pequeño canal para desaguar, nivel freático superficial. Lo que se ve amarillo no es por la edad de la fotografía, sino que son las sales que tiene el suelo del lago de Texcoco, terriblemente corrosivas. El suelo ese es altamente salinosódico, ¿verdad? Y entonces, bueno, hacerlo con mucha imaginación y con mucho esfuerzo. Adelante, por favor. Y entonces, afortunadamente, me tocó convivir con un grupo multidisciplinario de profesionistas, biólogos, agrónomos, ingenieros geotecnistas, y nos abocamos a ver qué podíamos hacer. Finalmente, como ustedes saben, se logró integrar el lago de Texcoco al sistema hidráulico del Valle de México. Logramos hacer los lagos artificiales Namor, Carrillo y Churubusco, un lago por excavación, el lago regulación horaria, el dren general que ya comenté, y las primeras plantas de tratamiento de su tipo, una de los activados de 1 metro cúbico por segundo, una laguna facultativa de medio metro cúbico por segundo, pero lo más importante es que se cambió el medio ambiente. Ya no había tolvaneras, estaba la zona pastizada. Cuando había lluvia sí había charcos, pero evidentemente la zona ya no generaba esos polvos que eran una amenaza para la Ciudad de México. Ya no había riesgo de desbordamiento del lago de Texcoco hacia Nezahualcóyotl o hacia la zona de Catepec que inundaran la Ciudad de México, pero sobre todo se hizo una integración completa de la zona oriente, en donde se reforestó, se hicieron zanjas trincheras, se hicieron múltiples presas de control de avenidas y sobre todo de control de asolves, tanto así que el agua que esperábamos recibir de los ríos del oriente ya no llegó. ¿Por qué? Porque se logró detener en las partes altas de esa cuenca. La siguiente, por favor. Evidentemente que teníamos el problema de que lo único que había ahí era arcilla y agua salada. Entonces, no teníamos materiales para hacer muchas de las obras que necesitábamos construir, y utilizamos muchas nuevas formas de hacer las cosas. Fuimos los primeros en usar geotextiles en México.
usar geomembranas, usar otro tipo de productos como son las georredes. No podíamos importar material, quedaba muy lejos, era muy caro. Entonces tratamos de aprovechar lo poco que teníamos, las arcillas en general, tratamos de estabilizarlas, tratamos de que no nos pasara de que se nos hundiera la maquinaria. En un principio, la maquinaria tenía que andar en balsas formadas por troncos. Posteriormente logramos mejorar, metíamos tesontle, usamos las primeras georredes para caminos. Estamos hablando de los años 70. Entonces, eso era una novedad. Ahí pueden ver a uno de nuestros ilustres colaboradores, un Salustino Gordillo de Macuspana, que trabajó con nosotros. Pueden ver la moda de los años 70, pelo largo, pantalones acampaguados, como les decíamos, ¿verdad? Y probamos muchas cosas. Medimos todo lo que podíamos medir, cimentaciones instrumentadas, hicimos cosas muy exóticas, algunas sabíamos que no iban a funcionar, pero de todas formas las probamos porque sabíamos que ese suelo, cuando está seco, tiene un comportamiento, y cuando hay un poco de humedad es un lodazal y no se podía hacer nada. Teníamos que trabajar en las dos condiciones. La siguiente, por favor. Todo esto viene un poco a que cuando uno tiene que dar un curso, tiene uno que decirles para dónde van a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, cuando se integra uno al mercado laboral, no sabe uno en qué va a caer, puede caer uno en cualquiera de las especialidades, y hay que estar al pendiente. Entonces, nos puede servir o no nos puede servir alguna materia. Yo quiero comentar que prácticamente, bueno, la hidráulica me gustó, pero yo pensé que nunca iba a tener que ver más con la hidráulica y me la he tenido que ver durante toda la vida. Entonces, las experiencias de trabajar con suelo y con agua, indudablemente que lo llevan a uno a las obras de mayor envergadura, como son sistemas de tratamiento, de distribución, de potabilización de agua, así como acueductos y las presas, que son quizás las obras más grandes en las que puede intervenir un ingeniero, las carreteras, obviamente, los puentes, pero además me tocó afortunadamente el momento en que se desarrollaron los geosintéticos, también el concreto compactado con rodillo en los años 90 y algunos otros métodos de medición, de evaluación, de estudiar el comportamiento de los materiales y obras de nuevo tipo. El profesor Marsal nos decía, las presas son las obras de ingeniería completas y por excelencia, porque hay desde de partes electromecánicas hasta el control de calidad, pasando por estructuras hidráulica y todas las ramas de la ingeniería civil. Efectivamente, las presas pueden trabajar en una pequeña parte, pero tiene uno que conocer todo el conjunto de obras, cómo depende cada parte de cómo funcionará una presa, ¿verdad? Es muy importante. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, en los últimos años hemos visto que la intensidad de construcción de obras hidráulicas, sobre todo presas, ha disminuido en una forma notable. Esto, pues creo que es lamentable para el país porque todavía nos falta mucha infraestructura. No solo la infraestructura hidráulica, también vías de comunicación, también infraestructura en las zonas urbanas. Y además de eso, se ha dejado caer la conservación. Al parecer, se considera en algunos sectores que tienen que ver con la ingeniería, que las obras civiles no requieren conservación. Es un grave error. Nuestra infraestructura está siendo descuidada, ¿verdad? Y eso va a hacer que el servicio para el cual fueron diseñadas y construidas no se dé. Y tenemos además el peligro de ocasionar un desastre por falta de conservación y abandono. Ya ocurrió en España. En un momento dado dijeron no le vamos a dar mantenimiento a las carreteras. En 2 meses la sociedad se levantó y dijo qué está pasando con las carreteras. Aquí lo hemos hecho desafortunadamente con mucha de nuestra infraestructura hidráulica. No hay conservación en las obras hidráulicas, en los puentes y en otras muchas. Como he puesto ahí, es mejor hacer mantenimiento y rehabilitación que realizar la ingeniería forense. ¿Qué es la ingeniería forense? Pues es decir, por qué las cosas ya no funcionan o por qué fallaron o por qué fracasaron. Esperemos que no estemos haciendo pura ingeniería forense. Nuestras presas en particular que he trabajado en los últimos años en ellas son un orgullo nacional.
Tenemos más de 1000 grandes presas conforme a la clasificación internacional de presas, pero tenemos 5600 pequeñas presas que son la vida de muchas comunidades, sobre todo en la zona aridoárida de nuestro país, en el norte del país. No podemos entender cómo están ahí esas poblaciones si no fuera porque hay una presa pequeña ahí que le está dando servicio de agua a la población, algo de riego y de abrevadero fundamentalmente. Mucha de nuestra población depende de esas pequeñas presas y está sufriendo evidentemente cuando hay sequía, porque muchos de ellos hacen agricultura y ganadería. La primera que sufre es la ganadería, ¿verdad? Bueno, esas pequeñas presas son muy importantes para nuestro país y no les estamos atendiendo. La siguiente, por favor. Como les comentaba, bueno, me tocó la fortuna de empezar a trabajar con los primeros geosintéticos ahí en el lago de Texcoco. No había geosintéticos en México, gracias a las iniciativas del doctor Gabriel Lobinet, hicimos el primer geotextil que está mostrado ahí en la fotografía inferior izquierda. Se hizo en México, se probó cómo podía servir, y después ya ampliamente fue utilizado en muchas partes, pero de todas formas en los años 70, algunas de las primeras obras en que se utilizó fueron en el lago Navorcarrillo como transición entre enrocamiento y el material impermeable, y después en el puente Coatzacoalcos, el 1, allá en 79, para separar el material del terraplén de la turba de la cimentación. En ese mismo año se utilizaron geodrenes en el terraplén del acueducto Minatitlán-Coatzacoalcos, que finalmente no se construyó porque invadieron el terraplén. Pusieron casas encima del terraplén, pero se hizo el tratamiento. La gran ventaja que tenemos de los geosintéticos es que nos permiten innovar y mejorar los procedimientos. Sin embargo, creo que los ingenieros civiles todavía no lo consideramos un material de construcción. Necesitamos adaptarnos. Se diseña con esfuerzos, se diseña con permeabilidades. Tenemos que saber utilizarlos y pues prácticamente nos hemos olvidado de ellos. Incluso hay una universidad de geosintéticos en Estados Unidos, pero aquí los hemos descuidado. Creo que tenemos que enfocarnos un poco más en eso. La siguiente, por favor. Este es un caso que muy interesante, es la aplicación de la impermeabilización de una hidroeléctrica, la Valentín Gómez Farías, que está en Jalisco, en Guadalajara, y que utiliza las aguas residuales de esa ciudad. Inicialmente, ¿qué fue lo que pasó? Se construyó esta hidroeléctrica, un tanque de concreto con un vaso sedimentador de 300,000 metros cúbicos, un vaso regulador de 1.43 millones de metros cúbicos, y al iniciar las operaciones se observó en la barranca del río Santiago que aparecían manantiales de agua con espuma. Es decir, se estaba produciendo unas filtraciones que estaban contaminando el río Santiago y evidentemente esto no se podía permitir. Entonces, la propietaria, la Comisión Federal de Electricidad, decidió aplicar un procedimiento de impermeabilización. Es una obra muy interesante en todo el vaso. Como les comentaba, uno de los vasos es de concreto, el otro corresponde a una presa, básicamente con una cortina y un fondo a base de grava. Y entonces se decidió impermeabilizarla con algo que no se había utilizado en México, un producto especial, un poco caro, pero se hizo y se llevó a buen efecto. Y pasan la siguiente, podemos ver las fases de la impermeabilización de esta presa. Aquí podemos ver en la parte superior izquierda el vaso de concreto. Hubo que regularizar todas las superficies de concreto para evitar que hubiera salientes. Se implementaron métodos de anclaje con unas soleras especiales, se impermeabilizó toda la parte del fondo, las paredes, etcétera, y finalmente se probó ese tanque en la foto derecha inferior. Ahí vemos la prueba del tanque y entonces se redujeron de cerca de 100 litros por segundo las filtraciones que había a prácticamente menos de 10 litros por segundo. Entonces, ahí era donde estaban probablemente la mayor cantidad de fugas, aunque en el otro tanque, la siguiente por favor, también había ciertas fugas. Aquí vemos el tanque original arriba a la izquierda, taludes
de la cortina con enrocamiento y algunos muros de concreto al fondo. Entonces hubo que regularizar todo el enrocamiento, se cubrió con concreto y el fondo con arena arcillosa compactada, sobre la cual se colocó esa geomembrana, que es una geomembrana de polietileno clorosulfonado. No decimos el nombre para no hacer publicidad, pero es la primera vez que se utilizó en México y sobre todo en una gran escala. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver prácticamente la terminación de la impermeabilización del tanque de regulación, el tanque regulador, terminando la impermeabilización del fondo en la superior izquierda, terminado en la derecha, después de la primera prueba allá abajo en la izquierda inferior, y finalmente los dos tanques ya operando en la derecha inferior. Entonces fue realmente un trabajo muy interesante que realizó la Comisión Federal de Electricidad y que me tocó, pues no supervisar, pero sí participar viendo cómo se hacía para aplicarlo en obras de la Comisión Nacional del Agua. La siguiente, por favor. Los geoproductos, pues son, como decía yo, una solución, no les estoy haciendo publicidad, pero también pueden tener algunos problemas. El aeropuerto que se estaba construyendo realmente no hubiera sido posible sin muchos de los adelantos que ha tenido la geotecnia y la ingeniería, sobre todo el uso de geosintéticos, tanto para soportar ciertas cargas, o sea, reforzar el suelo, como para impermeabilizar. Y ahí en el aeropuerto que se estaba construyendo se estaban utilizando muchos geosintéticos, sobre todo en los carreteos, como en la foto inferior izquierda, en donde se usaron geotextiles para aumentar la capacidad de terreno y poder soportar el paso de vehículos y aviones en esas carreteos que iba a tener el aeropuerto. Y en el edificio principal, evidentemente, se impermeabilizó el fondo de la fosa, de la losa del edificio terminal, no para y tanto como impermeabilizar, sino como para proteger el concreto y el acero de refuerzo de la cimentación de las sales agresivas que tiene el lago de Texcoco. Ahí podemos ver un pequeño pecado cerca del lado derecho en que hay una zona sin impermeabilizar que seguramente la iban a cerrar después. Cuando no se usan este tipo de materiales, podemos ver arriba un camión en un camino de Tezontle, pero seguramente no tuvo un refuerzo como un geotextil o una georred y pues la maquinaria se sigue hundiendo en el lago de Texcoco. Eso ya lo habíamos visto cuando trabajamos allá y parece que algunas gentes no aprendieron. Bueno, la siguiente, por favor. Es muy interesante lo que se hizo ahí. Afortunadamente lo hizo el Instituto de Ingeniería de la UNAM y seguramente todo quedó registrado. Un caso de experimentación muy interesante es el que realizaron de tratar de aumentar la velocidad de una recarga colocando material encima, pero simultáneamente aplicando vacío. Primero se metieron estos geodrenes para poder drenar la zona que se quiere deformar, que se quiere consolidar. Posteriormente se colocó una precarga sobre esa zona, se aisló con una geomembrana y se le aplicó vacío para acelerar la consolidación. ¿Por qué todo esto? Bueno, porque sabemos que en el Valle de México todo lo que se coloque sobre la arcilla se va a hundir. Entonces, si podemos acelerar ese procedimiento, vamos a evitar que una vez construido se deforme más y así podemos deformarlo antes de construir. Es un gran avance que logremos conocer si esto lo podemos hacer para que el comportamiento de nuestras obras sea mejor en el Valle de México. Todo esto está publicado por el Instituto de Ingeniería y qué bueno que fueron ellos los responsables de darle seguimiento a las obras del lago de Texcoco. No tenemos mucha información todavía, pero seguramente la van a publicar próximamente, cómo les iba con las pistas, cómo estaban consolidando las pistas con precarga, etcétera. La siguiente, por favor.
Como les decía, bueno, cuando estaban desarrollando los geosintéticos, al mismo tiempo se estaban desarrollando el concreto compactado con rodillo y estaba reactivándose la construcción de presas de enrocamiento con cara de concreto. A mí en lo particular me tocó el concreto compactado con rodillo en la primera presa que se construyó en México, que fue esta presa de la Manzanilla en Guanajuato para proteger a León de las inundaciones en 1987. Evidentemente que no hubiera podido lograrse hacer este tipo de presas si no hubiera habido avances tecnológicos. ¿Cuáles fueron los avances tecnológicos? Bueno, el uso de unas granometrías que pudieran permitir un concreto compacto con poco uso de cemento y que se pudieran manejar en forma de una terracería, que eso es básicamente el concreto compactado con rodillo. Evidentemente que también la maquinaria de distribución y compactación de estas terracerías se desarrolló con equipos más pesados y más eficientes, y algo que mucha gente no le ha tomado el significado conveniente es el desarrollo del densímetro nuclear. A los que tenemos que controlar la calidad de los materiales, este fue un avance tecnológico enorme, porque nos permite conocer rápidamente y de una manera eficiente cómo está quedando el material, cualquiera que sea una terracería o un concreto. Eso fue un avance realmente enorme. Sí, nos asombra la maquinaria, pero este tipo de adelantos tecnológicos es muy importante. Después de construir la Manzanilla, entonces sí, ya la Conagua decidió construir la presa Trigomil de 107 metros, en la cual, además de ser en su momento una de las más altas del mundo, aquí, hasta donde tengo entendido, aquí don Felipe Arreguín también metió su inteligencia para desarrollar uno de los primeros, hasta donde sé, es el primer aerador que se construyó moderno en las presas que tenemos en México. La siguiente, por favor. Y con esa tecnología, pues hemos construido más de 17 presas. Algún ejemplo de las presas que hemos construido, tenemos aquí la presa Picachos, con un vertedor que a mí en lo particular me gusta mucho cómo trabaja. Tenemos la presa de Corral de Palmas, también de más de 100 metros, que si bien ha trabajado 2 veces, esas 2 veces ha salvado a Monterrey de las inundaciones. Claro, ahora están en sequía, pero esa presa ha salvado 2 veces ya a Monterrey de las inundaciones. Es una presa de control de avenidas. Ahí la vemos que está descargando por el fondo. La presa Las Blancas con un vertedor escalonado, que ya lo conocían nuestros antecesores y lo tenían en muchas presas de la época colonial, pero que se ha mejorado y se ha diseñado. Es un vertedor de cerca de 600 metros de longitud, escalonado, y se ve ahí la espuma, no se alcanza a ver los escalones, pero es otro de los desarrollos nacionales. Ahí está Trigomil con su airador al centro, y la presa Zapotillo, que ha tenido pues muy mala fortuna, ¿no? Se quería hacer de un poco más de 100 metros y ya se ha reducido a 70, entonces le falta la parte superior, pero es una presa que seguramente, además de como esté, aunque sea inconclusa, va a servir para el abastecimiento de agua a Guadalajara y León. La siguiente, por favor. Al mismo tiempo que se desarrollaba el concreto compactado con rodillo, se retomaba las presas de enrocamiento con cara de concreto. México no entró inicialmente en eso, sino hasta los años 90. Sin embargo, afortunadamente, Comisión Federal de Electricidad decidió utilizar esta tecnología para construir una presa, primeramente la presa de Aguamilpa, la cual fue en su momento la más alta del mundo. Este tipo de presas se combina en realidad los conocimientos de la mecánica de suelos con las técnicas de compactación. Como les comentaba, si no se hubieran desarrollado esos equipos, ni el CCR ni las presas de enrocamiento con cara de concreto hubieran podido ser una solución económica y funcional para las presas y para otras áreas, porque el CCR también se utiliza mucho en caminos en otras partes del mundo. Nosotros ya teníamos experiencia con una veintena de presas de enrocamiento con cara de concreto, sin embargo, eran de cierta altura, aproximadamente hasta los 30 metros, y después de eso empezaban a tener problemas, sobre todo en la losa que se partía. Pero afortunadamente con las nuevas técnicas ya es posible construir presas de más de 200 metros y
seguramente se llegará a cerca de los 300 metros. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las 3 grandes presas de enrocamiento con cara de concreto. Aguamilpa terminada en 93, El Cajón en el 2006 y La Yesca en el 2012. Todas ellas están sobre un solo río, el río Nayarit, el río Santiago en Nayarit, perdón, y sus alturas ahí están 187, 186 y 205 metros, ¿verdad? Construidas con técnicas modernas, igual que las presas de CCR. Además, todas ellas tienen vertedores con aireadores. Ya es un uso normal el uso de aireadores en las presas altas que necesitan que no ocurra cavitación en sus largos vertedores. La siguiente, por favor. Evidentemente que cuando trabajamos en agua, pues tenemos que ver mucho con la contaminación. Tenemos que ver mucho con la protección del medio ambiente, tanto la vida silvestre como la contaminación de suelos, aguas y aire, sobre todo en nuestro caso de suelos y agua. Entonces, tenemos que conocer y tenemos que aplicar muchos métodos de aislamiento, de impermeabilización, de confinamiento, sobre todo de sólidos y de algunos líquidos en los rellenos sanitarios, aunque no sea una labor de las instituciones federales. Tenemos que vigilar que éstas no vayan a contaminar los suelos y las aguas. Entonces, pues nos toca participar en el control de la contaminación de muchas partes de la República Mexicana, y ahora pues es común el uso de los geosintéticos para los rellenos sanitarios, como ese que está en Colima en la parte inferior, pero hay proyectos mucho más interesantes, como por ejemplo evitar la contaminación de los acuíferos por aguas salobres, como ese vaso de salmuera de la termoeléctrica de Lerdo en Durango. Evita que se contamine el acuífero. De por sí hay problemas en Lerdo, pues ahora imagínense si se contamina con aguas salobres. Pero también está el caso contrario, muchos vasos de aguas ácidas, como son las que tienen las empresas mineras, que afortunadamente en México pues no hay muchos vasos de esos y no están sobre los cauces federales, pero también son un riesgo. Y evidentemente la construcción tradicional de plantas de tratamiento de aguas residuales, como esta en Agua Prieta, Jalisco, en donde también tenemos que intervenir. Es decir, los ingenieros civiles, si bien trabajamos con la hidráulica, con la geotecnia, bueno, también tenemos que trabajar para proteger el medio ambiente con diversas obras que remedien o que mejoren las condiciones del medio ambiente. Y me refiero a remediación porque en nuestro país tiene pasivos ambientales que tenemos que tratar. La siguiente, por favor. Estos son 2 casos terribles que ocurrieron en Veracruz, en Tezistepec y Jaltipan. Había 2 plantas que producían la extracción de sosa, de azufre, etcétera. Y en un momento dado, la producción cayó en el precio y abandonaron las instalaciones y dejaron ahí pues realmente una terrible contaminación. En la foto inferior izquierda es lo que le llaman la carbonera, 500,000 de residuos de un hidrocarburo que no es ni carbón ni petróleo, pero con azufre, con una cantidad enorme de azufre, que tiene el riesgo de prenderse, pero que además, cuando hay un poco de lluvia, suelta lixiviados ácidos, prácticamente ácido sulfúrico. Y eso pues está cerca de las poblaciones allá en Veracruz. Ese es uno de los casos. El otro caso es el de un lago con ácidos hidrocarburos y un depósito que, si bien no era una montaña como esto, estaba colocado en capas horizontales. Entonces, esos 2 sitios muy cercanos estaban generando una contaminación terrible a toda la zona, con además el riesgo de incendio que iba a desprender una nube tóxica y, en caso de que hubiera lluvias, pues una lluvia intensamente ácida. Entonces, el gobierno de Veracruz decidió meterle remedio a esto. Hizo participar, por un lado, lo pagó el gobierno del estado de Veracruz, por otra parte lo pagó Pemex, otra de las remediaciones, y se logró confinar
esa carbonera mediante geomembrana, y el otro sitio se hizo una gran celda en donde se recogió todo este producto de hidrocarburo con ácido y se hizo un confinamiento en una celda de 700,000 metros cúbicos de volumen. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver en la parte superior la recolección de residuos que estaban en forma horizontal, no estaban en una carbonera. En la parte de abajo, en la parte izquierda, pues no se alcanza a ver, pero atrás del equipo está la excavación impermeabilizada para depositar ahí esos hidrocarburos. En la parte derecha está lo que era la carbonera, pero ya revestida y que ya no produce la contaminación que iba hacia los cuerpos de agua y hacia los acuíferos. Fue una labor muy intensa, ya se tienen ciertos resultados de que en el lago ya hay peces cuando menos, y entonces a veces tenemos que intervenir en donde otros han abandonado esas, pues son pasivos ambientales, así se llama, pero podríamos decir que han dejado cochineros en muchas partes del país. Esperemos que no tengamos que remediar mucho de esto. La siguiente, por favor. Claro que en la geotecnia, aunque a mí no me ha tocado participar directamente, por ahí tenemos a nuestro estimado Walter, que él sí se ha metido a las profundidades de la tierra, pero en ingeniería en ingeniería geotécnica tenemos que entrarle a obras subterráneas, algunas veces de gran profundidad y grandes dimensiones. En estos casos, evidentemente el conocimiento tanto de la geotecnia como del flujo de agua subterránea son fundamentales. Si no conocemos cómo está el flujo de agua, cómo están los niveles, pues cualquier excavación que hagamos, una excavación profunda, un túnel, pues puede fracasar. O el uso de maquinaria también puede fracasar si no conocemos las condiciones tanto del suelo como de la presión de agua que puede existir ahí. Han fracasado muchos túneles porque se esperaba que no hubiera presión. Ahora, afortunadamente, los topos están siendo presurizados y ya no tienen tanto ese problema. Ahí vemos el escudo que se usó en el Teo. Ahí vemos también un túnel carretero, la carretera México-Tuxpan, y estas máquinas que nos permiten hacer paneles muy largos, ¿verdad? Desde la superficie para lograr excavaciones como esa que vemos en la parte superior. La siguiente, por favor. Siguiendo un poco con las obras subterráneas y las excavaciones, bueno, la construcción de tablestacas en la Ciudad de México, que vemos con cierta frecuencia que hay problemas en las excavaciones, que hay derrumbes, pues fundamentalmente son causados precisamente porque el suelo se deforma y si hay la presencia de agua o peor aún, agua en movimiento, pues vamos a tener colapsos. Evidentemente en todo esto, el conocimiento de las propiedades del terreno y en las condiciones en que se encuentra el agua en esas profundidades, pues es básico, ¿no? Entonces, en ingeniería tenemos que hacer hipótesis, tenemos que hacer los cálculos, tenemos que revisar que el comportamiento de las estructuras esté respondiendo a lo que hemos estimado y calculado, y en caso contrario, pues cuidado, podemos estar provocando una falla y tenemos que revisar las hipótesis de diseño, porque si no, algo no está funcionando bien. La siguiente, por favor. Como ya hablé de la ingeniería forense, pues quiero continuar aquí porque en muchas cosas que hacemos, a veces no queremos, pero tenemos que hacer la ingeniería forense. En realidad, las obras civiles debemos de vigilarlas y yo lo he comentado, hay que conservarlas. Pero muchas veces, a pesar de eso, ocurren algunos desastres. Como ingenieros que estamos a cargo de esas obras, tenemos que asumir la responsabilidad y determinar cuáles fueron las causas reales que provocaron que esa obra fallara o que fracasara. Se requiere conocer de todo, desde la parte de proyecto, la construcción, cómo se controló la calidad, cómo se manejaron los materiales, hay solicitaciones no consideradas, se le dio mantenimiento, falló la operación o qué fue lo que pasó que una obra no funcionó o falló. Es una revisión que debe documentarse para que no vuelva a ocurrir. En mi experiencia profesional, todas las obras civiles avisan que les está pasando algo. Un edificio se inclina, rechina, hace ruidos cuando está mal estructuralmente.
Una presa nos muestra agrietamiento, nos muestra deformaciones, abultamientos, filtraciones. O sea, algo le está pasando. Tenemos que hacer caso a esas evidencias. Tenemos el caso de la línea 312 del metro, que querían echarle la culpa a la geotecnia y afortunadamente no fue eso. Le echaron la culpa a un perno, pero bueno. Si hay monitoreo, si hay vigilancia, si hay mantenimiento, estas cosas no deben de ocurrir. Sin eso, las obras fallan. Y evitemos hacer ingeniería forense. Mejor hay que hacer ingeniería de conservación y mantenimiento. La siguiente, por favor. Ahora tenemos la fortuna de que hay muchas técnicas de informática y de comunicación y percepción remota que nos permiten conocer con cierta precisión y muy rápido información. La humedad del suelo, la topografía del suelo, en fin. Y como ejemplo esencial, porque creo que me he estado extendiendo mucho, en la gráfica de la derecha abajo es la medición del hundimiento del Valle de México detectado desde satélites. O sea, tenemos eso con un buen grado de precisión. Todas estas herramientas nos facilitan la labor. Sin embargo, algo que deben de tener presentes en todas las clases, como se los comento a mis alumnos, es que estas herramientas tienen limitaciones. ¿Ok? No son la maravilla. Hay que conocer las limitaciones, hay que conocer la teoría que aplican y eso sí nos va a permitir utilizarlas con cierta eficiencia. La siguiente, por favor. Tenemos muchos programas que nos permiten simplificar nuestro trabajo, hacerlo un poco más sencillo, pero evidentemente necesitamos saber hasta dónde son funcionales, qué limitaciones tienen, cuáles son los rangos de precisión que tienen. Actualmente tenemos muchos programas, podemos determinar los esfuerzos en cualquier tipo de estructura, túneles, presas de un tipo, de otro tipo, elementos finitos, deformaciones, en fin, tenemos muchas herramientas. Sin embargo, si no conocemos la teoría que están aplicando, la metodología que están usando y la precisión que nos está dando, podemos ir a fracasos no anunciados. Entonces van a decir, si usé este programa, ¿por qué no funcionó? Pues a lo mejor no le entendiste cómo estaba funcionando el programa, ¿verdad? Hay que tener estas tecnologías en mente, hay que usarlas, pero hay que conocer cómo funcionan realmente. La siguiente, por favor. Y ya en la parte de seguridad de presas, que es en la que me ha tocado participar en los últimos años, bueno, pues tenemos que revisar todo. Es peor que diseñar. ¿Por qué? Porque tenemos que ver el diseño, tenemos que ver la construcción y tenemos que ver el comportamiento desde el inicio hasta el final, ¿verdad? En condiciones normales, como vuelvo a repetir, siempre hay un aviso. Cuando ya hubo una avenida que alcanzó el NAME, pues esa presa ya está en riesgo. Cuando hay una grieta en una presa, pues ya tiene cierto peligro, ¿verdad? Entonces, estamos en un país con 6,600 presas y tenemos que cuidarlas. La siguiente, por favor. Las evidencias del comportamiento normal son o anormal son normalmente las que estamos marcando aquí, ¿verdad? Filtraciones, deformación del talud, en algunos casos la aparición de sales en algunas zonas de las presas, los sumideros, sobre todo el deslizamiento y el arrastre de algunos materiales o cuando encontramos escalones en las presas. Aquí hay un ejemplo de comportamiento que podemos observar en las presas, en San Isidro, en San Luis Potosí, una filtración con arrastre de sólidos de color rojo, en la presa de Rosendo Salazar en Chiapas, una grieta transversal, las que nos asustan a los que sabemos un poquito de presas, en San Bartolo, ¿verdad? Unos sumideros, ese de la gorrita blanca era yo, más joven, bueno, en la Quemada, una avenida que ya sobrepasó la Corona, pues evidentemente que hay avisos de que algo está mal, la dislocación de elementos rígidos, ¿verdad? La obstrucción de algunas conducciones, la maleza al pie de las cortinas o cuando se pierden los almacenamientos, todos son señales de que algo no está funcionando bien. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos casos en donde ha habido algunas situaciones que han puesto en peligro o no a la población. Una presa en San Francisco con tubificación en la obra de toma. El Conejo 2, que aunque ha tenido estas dos deslizamientos y otros menores bastante aparatosos, no ha estado en riesgo porque no se ha afectado el corazón impermeable de la presa, han sido deslizamientos superficiales. La presa de Belamas que falló
porque no había un buen contacto entre la obra de toma y el terraplén, y otras que por tubificación, que es uno de los principales problemas que tenemos en la zona árida del país, en la presa San Luis en Durango en 2002. La siguiente, por favor. En general podemos decir que nuestras presas son de las más seguras. ¿Por qué? Porque en 20 años solo hemos tenido el 3.4% de rupturas. 2/3 partes son por rebase de avenidas. Entonces, conforme a a la información estadística que tenemos, andamos muy abajo. Si esto lo dividimos el 3.4 entre 20, resulta que es muy bajo porque la estadística mundial anda alrededor del 2% anual. Bueno, ha cambiado en los últimos años porque han mejorado las técnicas de construcción de presas en todo el mundo, pero en los años 50 y para atrás andaba más del 2% y después se ha ido reduciendo con el tiempo. Por otra parte, la segunda causa con problemas de fallas en presas ha sido la tubificación, y afortunadamente no hemos tenido ningún colapso por sismo. Solo 3 eventos han provocado problemas de fallecimientos en nuestro país. Aquí podemos ver varias. Está la Laborcilla, San Luis Potosí, el primer llenado en 2014, tubificación por la obra de toma. Estamos en la presa Titanic, recién construida en Sonora, que tuvo una fama no merecida, una presa mal construida, falló por tubificación, ahí la vemos. Y ahora con el sismo del 2017 tuvimos algunos daños en presas, pero en ningún caso estuvieron en riesgo. Huachinantel en Puebla, Coayehuacán en Morelos, ahí podemos ver los daños. La siguiente, por favor. Estas han sido, sí, las presas que han tenido algunos fallecimientos. El Conejo en 1973, que sí provocó muertos. La Dolores Ventilla también produjo muertos. El Capulín, tanto la Dolores Ventilla como el Capulín ocurrieron en la misma fecha por las mismas condiciones climáticas y produjeron fallecimientos. En cambio, otras presas han fallado, como la Quemada en el 91. Ahí pueden ver a 2 personas en lo que quedó de la cortina para que se vea el tamaño. La presa Piedra Blanca en Coahuila ha fallado 3 veces por tubificación. Y la siguiente, por favor, en donde se ve realmente cuáles han sido las presas que han ocasionado muertos. Tenemos el último evento, es una presa de jales llamada Río Tinto en Chihuahua, que provocó el derrame de unos jales que afortunadamente no eran peligrosos, pero provocó muertes. Entonces, aquí recapitulando, tenemos más de 6.600 presas y bordos, 1.023 son grandes. Hay cerca de 2.500 sitios con jales mineros en el país, pero solo 65 de ellos están sobre cauces federales, que son los que tenemos que vigilar en la Conagua. Y pues las acciones que tenemos que hacer en todo lo que es seguridad de presas son revisiones periódicas, clasificar si tienen riesgo o no las presas, hacer evaluaciones y en los casos en que estén mal, hacer remediaciones. Los colapsos de presas con decesos, pues son estos únicos que están aquí, afortunadamente en nuestro país. Me extraña porque no me tocó, era yo estudiante prácticamente o terminando la carrera, cuando se rompieron 4 presas en Irapuato y Celaya. Extrañamente, reportan 63 muertos, pero 6.300 desaparecidos. Ese es el reporte oficial. Seguramente los muertos fueron más, es probablemente el mayor desastre que ha ocurrido. La otra es una falla que le echaron la culpa a Cajoncito por el huracán Lisa en La Paz. Sin embargo, ese bordo era un bordo de pequeña altura que de ninguna manera iba a contener la avenida que se generó por el huracán Lisa. Los muertos hubieran sido los mismos independientemente si había o no ese bordo, el Cajoncito. Resultado, 1.050 decesos, aunque en La Paz dicen que fueron muchos más. Y después de eso, las únicas roturas que han ocurrido son la de los Dolores Ventilla en San Luis Potosí, que produjo 2 decesos en el 2002, y en la misma fecha, el Capulín con 11 fallecidos. Están en la misma zona estas 2 presas de San Luis y Zacatecas. Y la última es la falla de la presa de Jales 2, Río Tinto, en Chihuahua, en el 2018, en donde murieron 3 personas y había 4 desaparecidos, todos de la empresa minera que estaban trabajando en la zona. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor.
Bueno, en seguridad de presas, tradicionalmente, yo ya quisiera terminar esto, hacíamos lo que era análisis determinístico de las propiedades y las cargas. Ahora tenemos que hacer cosas más amplias, como es un análisis probabilístico de cuál es la probabilidad de que ocurran ciertas cargas, de cuál es la probabilidad de que tengamos ciertas resistencias a las solicitaciones que vamos a tener, que en el caso de presas, pues principalmente son las avenidas y los sismos, ¿verdad? Son las principales solicitaciones. Entonces, el concepto de seguridad ha ido cambiando. Antes nosotros vigilamos que la cortina estuviera bien y que no le fuera a pasar nada. Ahora puede estar mal la cortina, pero las consecuencias de que se rompan pueden ser que no dañe a nadie porque abajo no hay nada. Entonces, en el concepto de riesgo involucra no solo que ocurra el fenómeno, sino que se pueda dañar a la población o el costo que tendría una falla de ese tipo. La siguiente, por favor. Entonces, pues estamos ahora revisando muchas cosas, evidentemente la ingeniería tradicional de redes de flujo, estabilidad de taludes, pero tenemos que revisar cómo va a fallar la cortina, cuál es la probabilidad de que falle. Aquí tenemos las principales causas de falle. La falla hidrológica, es decir, es superada la cortina por una avenida, la tubificación, que es la segunda. En el otro caso, el deslizamiento, en México, pues prácticamente no ha ocurrido deslizamiento de taludes, y otros mecanismos como son una falla humana o la descompostura de un vertedor controlado, en fin, muchas de las cosas en que ahora tenemos que vigilar en seguridad de presas y en seguridad en general de todas las estructuras. La siguiente, por favor. El concepto de seguridad, riesgo, probabilidad está plasmado en estas dos gráficas de la derecha. La de abajo es la que en un artículo que estábamos viendo sobre estabilidad de lumbreras, en donde el impacto de lo que puede ocurrir está en la escala de las abscisas y la probabilidad en las ordenadas. Esto es, la de abajo a la derecha es para una lumbrera. ¿Qué podría pasar? O sea, la probabilidad más alta contra el mayor daño son las de color rojo, que es lo que no queremos que pase. Las verdes son la menor probabilidad con el menor daño, que es lo que queremos que estar, y las amarillas son la intermedia. En cambio, la de arriba a la derecha es la que estamos usando para seguridad de presas desde el punto de vista estructural e hidrológico. Y tienen el mismo significado. No queremos caer en la parte roja, ¿verdad? Alta probabilidad con altos daños o altos muertos, y la parte de verde, baja probabilidad con bajos daños o bajos muertos, y la amarilla una zona intermedia. Y estamos usando actualmente la gráfica de la izquierda a la derecha, que es la resistencia al vuelco de una avenida, que depende tanto de la velocidad como del tirante. Y podemos ver que en rojo, pues es velocidades mayores de 2 metros por segundo y tirantes mayores de 2 metros por 2 metros de tirante, pues nadie sobrevive a eso. En cambio, es muy bajo cuando tenemos, pues, velocidades de 2 metros, pero tirantes muy pequeños, etcétera. Y esa es la que estamos aplicando para calificar el riesgo que pueden producir las presas, sea por avenidas, ya sea por falla de presa o por descarga del vertedor en operación. Entonces, las cosas están cambiando. Afortunadamente, estamos usando mejores metodologías para evaluar lo que pasa con nuestras presas, y ahí vamos analizando muchas presas, más de 100 presas analizadas a la fecha. La siguiente, por favor. Este es un ejemplo, es una presa que estos días ha estado ocasionando problemas precisamente allá en Nogales. Es una presa que está abandonada, los americanos llaman las presas huérfanas. Entonces, no tiene vertedor, entonces descarga por lo que se llama la avenida tecnológica allá en Nogales, y ahí están con los puntitos que podemos ver, es las casas, habitación, edificios que daña cada que descarga esta presa. Y ahí está el análisis de riesgo para cada periodo de retorno que esta presa descargue. Evidentemente aquí no está la ruptura de la presa, sino el funcionamiento de la presa. Estimación de 87 muertos para 5 años, en fin, pero una probabilidad de 4 por 10 a la menos 5.
Y así es como se está haciendo actualmente el análisis de riesgo, sobre todo para presas ante la descarga eventual o fortuita del agua del vaso. La siguiente, por favor. A mí me da cierta pena, ¿verdad?, que nuestra infraestructura nacional, toda la que sea, esté descuidada. Entonces, sabemos de las solicitaciones, sabemos del comportamiento de materiales, conocemos muchas cosas de nuestras obras, las hemos diseñado para todas las solicitaciones posibles, que sean durables, que se comporten adecuadamente, que le den servicio a la sociedad, y conocemos muchas cosas, ¿verdad? Pero, como dije anteriormente, creo que estamos descuidando nuestra infraestructura, no le estamos dando el mantenimiento que debe ser para que continúen siendo eficientes y seguras y que nos den el servicio para el cual fue diseñada. Además de eso, de que no la estamos conservando y manteniendo, tenemos otros problemas. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, ya conocemos la naturaleza, conocemos la orografía. Sin embargo, pues todo el mundo habla del cambio climático. Pues yo no le quiero llamar en este momento cambio climático. Lo que sí está ocurriendo es el calentamiento del planeta. Ese sí es evidente. Ahí tenemos en la parte superior la lluvia en los últimos años, aproximadamente hasta el 2015, 2016, en el país. Como podemos ver, es muy variable. ¿Está cambiando? Pues no, es bastante errática, varía entre 650 hasta cerca de 1000 milímetros al año. No podemos decir que tenga una tendencia, pero ¿qué está pasando con la temperatura media en el país? Esa sí la vemos, tiene una tendencia muy clara, va para arriba. ¿Qué está produciendo este calentamiento más que el cambio climático? Está produciendo que las lluvias no ocurran donde antes ocurrían, que deje de llover donde antes llovía, que los ciclones sean más intensos o no, que haya más ciclones ahora en el Pacífico que en el Atlántico. Le echamos la culpa a la niña, le echamos la culpa a la contaminación por carbono, pero realmente no tenemos una idea clara qué es lo que está ocurriendo y cómo va a evolucionar, ¿verdad? Ya cambió la hidrología del país, son las mismas lluvias, escurrimientos, no tenemos idea exacta si eso está ocurriendo. Lo que sí sabemos es que sí se está calentando el planeta. ¿Qué tenemos que hacer como ingenieros? Evidentemente tenemos que revisar nuestros diseños con los datos que tenemos de cómo está cambiando la hidrología, cómo está cambiando la temperatura, cómo están cambiando los vientos. Tenemos que diseñar para eso. Los sismos están cambiando, pues alguien dice que está temblando más ahora. No lo sé. Tenemos que revisar todo eso y tenemos que ver cómo se construyeron las obras, y en caso de que no cumplan con las condiciones que se requieren actualmente, tenemos que adaptar nuestra infraestructura. La sociedad, por su parte, debe de tener nuevas reglas de convivencia. Si no alcanza el agua, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar nuevos métodos para ahorrar el agua. Si hay agua en exceso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar nuestra infraestructura para que podamos sacar esa agua si está en exceso, o la podamos conservar si es que la podemos almacenar. Tenemos que aprovechar que nuestras obras hidráulicas, sobre todo, y muchas de nuestras estructuras tienen una gran resiliencia, ¿verdad? Y entonces tenemos que conservar lo que hemos construido y tenemos que adaptarlos para que nos siga funcionando. Y vuelvo a insistir, no estamos haciendo mantenimiento. Y con esto yo quisiera terminar lo que quería expresarles a todos. A mí me preocupa mucho el mantenimiento de toda la infraestructura, no solo de las presas, que son las que yo veo, en general de todo. No se mantienen los puentes, no se mantienen los edificios, y eso nos va a provocar serios problemas. Muchas gracias. Y agradezco mucho la información que nos ha presentado. La verdad es que es, aparte, pues muy relevante conocer tanto cambio que ha habido y la evolución que ha tenido desde lo que usted nos presenta hasta la actualidad. Muchas gracias. Tengo aquí algunas preguntillas que nos hacen la audiencia, que se las voy a
presentar. Sí, Aquí viene la primera, dice, ¿hubiera sido posible superar lo realizado en el IFA si se hubiera continuado con el trabajo en el lago de Texcoco? Miren, hay una situación ahí. Yo me opuse a la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco porque inicialmente iba a destruir el sistema hidráulico. Finalmente, me tocó algunas, ¿cómo puedo decir? Algunas negociaciones anteriores con el aeropuerto cuando estuve yo en Texcoco, cuando se quería hacer una ampliación, cuando se quería hacer otra obra, y en esta tercera no participé, pues estuve al tanto. Se llegó al acuerdo de que el aeropuerto iba a tener los recursos suficientes como para conservar las obras hidráulicas y la pastización de las obras en el lago de Texcoco. Entonces, eso garantizaba que fuera una zona sustentable desde el punto de vista hidráulico y ecológico. Entonces, eso me convenció de que podían convivir ahí las dos partes, el aeropuerto y el lago de Texcoco, sobre todo el lago Nabor Carrillo. Esa es mi opinión desde el punto de vista técnico. Inicialmente sí me opuse porque en ocasiones anteriores, las dos ocasiones anteriores que se quiso hacer el aeropuerto ahí, se iban sobre la infraestructura hidráulica que habíamos construido. Y esa infraestructura hidráulica es esencial para el funcionamiento del Valle de México. Sin esa infraestructura es probable que se inundaran grandes zonas en el Valle de México. Muy bien, muy interesante la respuesta. Muchas gracias, mi querido maestro. Le voy a pedir favor al doctor Avellín, si se hace la pregunta que nos pudiera comentar, si es tan amable. Su micrófono, doctor. Su micrófono, doctor, no está encendido. Bueno, ahora sí. Listo. Perdón. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por una excelente presentación, de veras muy buena. Y gracias por recordar que pues tuvimos la oportunidad de diseñar el primer aerador en México. Ese lo hicimos el doctor Gabriel Chávez y yo desde la UNAM para el consultivo técnico. Una pregunta, Rodrigo, yendo al tema de estas cátedras, ¿qué tendencias ves tú en los alumnos, en sus tesis y trabajos de investigación en la materia que estamos hablando ahorita? ¿Por dónde están ellos? ¿Qué es lo que les interesa? Más allá de que casi siempre es el tema en el que está trabajando el maestro, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo ves? ¿Qué les interesa a ellos? En general, todos quieren ser constructores, evidentemente. Yo estoy en el nivel profesional, tú estás en el posgrado, ¿verdad? Entonces, como que no tienen muy claro y piensan que todo lo pueden sacar de internet. Eso es lo que a mí como profesor me preocupa, ¿verdad? Creen que todo está en la red y que todo lo van a resolver con la red. Entonces, estamos fallando, no nosotros, sino la educación que viene un poco antes, que no los enseña a investigar, a concluir, a tener un resultado que sea de ellos. El copiar y pegar es una tendencia muy fuerte en todas las carreras, no solo en ingeniería. Entonces, ahí es donde estamos sufriendo, porque no vienen entrenados para investigar por ellos solos y generar sus propias conclusiones, que eso es lo que tiene que hacer un profesor, conducirlos para que ellos tengan sus propias conclusiones. Yo les presento muchas de estas obras en las que he participado y les pregunto qué hubieran hecho ustedes o dónde está lo que falló. Algunas son fallas, ¿no? Y entonces, ahí es donde ellos empiezan a sufrir. Tienen el conocimiento, pero no tienen el entrenamiento mental para sacar una conclusión o una alternativa para esos problemas y esos casos, ¿no? Es donde estoy viendo que está fallando. Yo afortunadamente tuve grandes profesores, ¿verdad? Los he visto algunos pasar por aquí, pasó Oscar Vega, pasó el doctor Luis Esteva, también ya lo vi por aquí, y algunos compañeros como Agustín de Menegui, y cuando todos platicamos un poco qué está pasando con los alumnos, estamos cayendo en esa parte. No les están enseñando a pensar en los niveles inferiores, ni siquiera en preparatoria. Están atiborrándolos de información
métodos de adquisición de conocimientos, pero sin una conclusión. Desafortunadamente, las redes permiten tener acceso a mucha información, pero no te permite llegar a una conclusión. O sea, no te enseñan a pensar. Creo que ahí estamos teniendo el problema. Muchas gracias, Rodrigo. Y doctor Santos, yo le pediría si puede por ahí leer un comentario que hay de Jorge Saavedra, ahora que está presente nuestro presidente del colegio, pues a lo mejor podemos hacer algo, ¿no? Con lo que sabe Rodrigo y lo que dice Jorge, pero se lo digo a usted. Ojalá la tenga por ahí a la mano. Gracias, gracias, Rodrigo. De nada, gracias. No le entendimos muy bien, porque cortó su internet, su voz. ¿No la puede repetir, doctor? Sí, bueno, sí, le pedía que usted leyera un comentario de Jorge Saavedra. Sí, Dice, sí, existen previsiones para que todas las experiencias, tecnologías, soluciones y recomendaciones generadas por el ingeniero Murillo no se pierdan ni en la preparación de nuevos ingenieros, ni en las instituciones a cargo de la seguridad de presas. Pues yo creo que es un balón que nos queda ahí en la cancha al ingeniero Jorge Serra, bueno, a mí como vicepresidente, y al Capit, ¿no? A lo mejor podemos hacer algo ahí. Ahí la dejo. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctor, por el apoyo. Bien, maestro Murillo, tengo por acá otra preguntita ya para irnos acercando a la terminación de las preguntas. ¿Qué porcentaje de presas hacen falta en el país para tener el abastecimiento adecuado que necesita de agua? ¿Cuántas faltan? Bueno, sabemos cuántas tenemos. En realidad, por ejemplo, tenemos el río San Pedro, donde se está tratando de construir la presa Santa María, que ahora pues no sé cómo se va a financiar. Ese río prácticamente no está controlado. Es uno de los aprovechamientos que no hemos hecho. Evidentemente que en el sureste, donde están el Grijalva y el Sumacinta, tenemos que pensar en otras soluciones, presas de bajo nivel con gran gasto que nos permitan aprovecharlos. No los estamos aprovechando. No podemos decir un número, ¿verdad? Pero podemos decir donde no estamos aprovechando las corrientes de agua. Entonces se canceló Chicoacén 2, desafortunadamente. Es Santa María, pues no sabemos si se vaya a hacer, se logra el financiamiento, y las que sí se están haciendo, ¿verdad? Han tenido problemas, como es el Zapotillo, que ya lo comenté, y ojalá que la Libertad, que pues le va a dar un poco de respiro a Monterrey, se termine en tiempo y forma. Pero esas presas tienen una relación beneficio-costo bastante bueno, porque algunas son de multipropósito y otras son para agua potable, otras son para energía eléctrica que satisfacen todos los requisitos de costo-beneficio, pero las presas para riego actualmente no están satisfaciendo ese requisito de costo-beneficio, porque son inversiones muy altas, recuperables en muy largo tiempo. Entonces, no estamos haciendo presas para riego. Debemos de revisar esa política definitivamente. ¿Cuántas faltan? Pues nos van a faltar otras 6,600. ¿Por qué? Porque las que tenemos se están asolvando. Estamos perdiendo por deforestación, por mal manejo de suelos, estamos perdiendo un gran volumen por asolves en las presas. Teníamos, cuando se empezó algunos trabajos ahí en la Conagua, se decía que teníamos 150,000 millones de metros cúbicos de almacenamiento. Bueno, estamos en 126,000 o algo así, se está reduciendo. Ya perdimos una sexta parte del almacenamiento por asolvamiento. Eso es en los últimos 50 años. Entonces necesitamos reponer eso cuando menos. ¿Cuántas presas se necesitan? No podemos decir, pero necesitamos establecer qué vamos a hacer con las presas que están asolvando. Las vamos a sobrelevar, vamos a hacer nuevas presas. Luego no hay dónde. La población se ha extendido y ya no podemos ocupar lugares. Vamos a desplazar a la población. Son nuevos retos que tenemos que ver. El mismo cambio climático, a lo mejor los ríos que hoy son caudalosos, mañana están secos. Entonces hay que revisar muchas cosas, tenemos que prepararnos para el futuro. Y aprovechando el comentario de mi estimado Jorge Saavedra Shimizu, supongo que él fue el que hizo el comentario, he tenido yo el pecado de escribir muchas cosas. Entonces muchas de estas cosas las he escrito con anterioridad y afortunadamente están por ahí en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, en la Sociedad Mexicana de Hidráulica, en algunos congresos internacionales o nacionales, andan por ahí, hasta en revistas que luego uno desconoce. Muchas de estas cosas las he escrito y espero
que estén digitalizadas y pues alguien pueda decir, ay, este cuate, ¿por qué escribía tantas cosas que no son, como me dijeron, no son investigación, no son una aportación, son experiencias que tenemos los ingenieros y que deben de servir para el futuro. Muchas gracias, maestro, muy amable, muy interesante también su respuesta, muy amplia. Bien, tengo una última pregunta que quisiera formularle, mi querido maestro. ¿Cuál sería, ya con lo que hemos escuchado, una excelente oportunidad para informarle a los profesionistas que deje aquí esa respuesta de los temas que hemos abordado el día de hoy? Porque vienen, pues, obviamente, muchos cambios, ¿no? La tecnología, por ejemplo, o al revés, ¿no? La cuestión climática, la carencia de agua o la abundancia de agua. ¿Cuál sería su aporte, pido maestro Murillo? Bueno, tenemos que estar preparados para los cambios, porque lo único que es permanente es el cambio, definitivamente, ¿no? Queremos establecernos en una situación de confort, pues no estamos en una situación de confort. Todo está cambiando. Está cambiando la forma de enseñar, la forma de aprender. La pandemia ya nos enseñó, nos cambió la forma de convivir. En el caso del agua, tenemos que estar preparados, como decía, para los retos de que están cambiando en dónde está cayendo el agua, en qué tiempo está cayendo el agua y qué efectos está produciendo. Eso todo va a afectar nuestros sistemas, tanto de seguridad hídrica como de abastecimiento de agua, como de alejamiento de agua de las zonas urbanas, inundaciones en las zonas de producción. Se van a inundar probablemente zonas que antes eran agrícolas y hoy son zonas industriales, porque suponíamos que ya habíamos dominado los flujos de agua en esa zona. Todo eso está cambiando, tenemos que estar preparados para eso. Entonces creo que hay que estar preparados para todos los cambios que vengan. Muy buen mensaje, maestro. Para cerrar, quiero leer aquí algunas felicitaciones. Muchas gracias, ingeniero Murillo, por su presentación. Sí, doctor Santos Gaona, se cortó su transmisión. Bueno. Sí, se cortó su transmisión, perdón. Ya se escucha. Ok. Está mi maestro de mecánica de suelos, está el ingeniero Murillo, de Oscar Vega. Don Oscar, buenas noches, saludos, gracias. Y tenemos ahí una cantidad de felicitaciones que le podemos mandar con mucho gusto. Voy a cerrar esta sección, si me lo permite, pidiéndole favor al ingeniero Walter Paniagua Zavala que nos dé sus apreciaciones de lo que acabamos de escuchar y les dé un mensaje de agradecimiento al maestro Murillo. Adelante, ingeniero Paniagua. Gracias, doctor Enrique Santos. Bueno, pues aquí tengo un par de comentarios. Creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que el maestro en ingeniería, Rodrigo Murillo, tiene un conocimiento profundo de los temas que nos ha compartido. No nada más nos habla del agua y del suelo, nos habla de temas que están pues aledaños, que son complementarios a lo que él trata. En segundo, nos ha mostrado sin presunción, o al menos así lo percibo yo, que ha participado en grandes proyectos de la infraestructura hidráulica y de otro tipo en México. Eso no cualquiera lo puede decir y estar vivo para contarlo además. Entonces, yo le agradezco muchísimo que nos haya compartido esta información, este conocimiento con tanta naturalidad, con tanta generosidad como siempre lo hace. Ese es el siguiente punto, su generosidad para decirnos qué aprendió, qué necesitamos poner atención para mejorar la infraestructura en el país, cómo podemos hacerlo, esa generosidad que es tan característica de él. Por último, a mí me impresiona mucho la memoria que tiene. Es impresionante cómo se acuerda de tantos detalles de todos los proyectos en los que ha participado. Por estas cosas, yo creo que Rodrigo Murillo es uno de los grandes maestros de la ingeniería civil mexicana, y no por dar clases, sino porque nos enseña realmente a los ingenieros, pues, cómo es nuestra profesión. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Walter Paniagua, por sus palabras muy
representativa de todo lo que hemos aquí escuchado. Voy a ceder también la palabra al ingeniero Juan Carlos Ortiz León para que le dé un mensaje de agradecimiento al maestro Rodrigo Murillo. Adelante, Juan Carlos, por favor. Muchas gracias, doctor Santos Gaona. Querido maestro, pues en principio, desde que era alumno era un deleite escucharlo, no solo por la parte técnica, también por la parte práctica y de la experiencia que usted nos dejaba. Yo le digo a mis alumnos que lo principal que pueden tener de nosotros como profesores es la experiencia. Y usted en los años de trabajo ha acumulado mucha experiencia y es un deleite platicar con usted en los pasillos, podérmelo encontrar y saludarlo porque en unos instantes nos puede dar elementos que nos puedan llamar a la reflexión, pero también al conocimiento. Y se encuentra en cualquier persona, en cualquier maestro, en cualquier profesionista. Y usted es una excelente persona y un excelente maestro. Mi reconocimiento, y yo creo que el reconocimiento de todos los alumnos que han pasado por su aula y la experiencia que les ha dejado a todos. Estaba viendo las felicitaciones a algunos conocidos míos de generaciones anteriores, de generaciones más actuales que lo mandan felicitar porque le reconocen la gran calidad como maestro que tiene. Y pues la dedicación de tantos años. Tiene usted más años dando clase que la misma facultad. Nosotros estamos cumpliendo poco más de 46 años y usted tiene más antigüedad porque inició precisamente en Facultad de Ingeniería. Agradecerle al maestro Jorge Serra continuar con esta iniciativa de las cátedras, al doctor Felipe Arreguín, que siempre ha sido muy amable con el consejo académico del colegio, al doctor Santos Gaona, al ingeniero Walter, que lo estoy conociendo, pero es un placer por la referencia que hace de nuestro querido maestro, y al ingeniero Zárate, muy agradecido por el trabajo que están haciendo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por esta inmensa manera de decirlo, cómo se le aprecia al maestro allá en la facultad. Yo creo que son muchísimas las felicitaciones. Uno que me gustaría mencionar aquí al maestro Murillo es de José Luis, pero no sé su apellido, no está aquí, de la primera generación de la FES Aragona. Dice: fue la fortuna de ser su alumno y en mi inicio de mi vida profesional como mi jefe en el Plan Lago de Texcoco. Así que usted sabe de quién estamos hablando, no está aquí información completa. Sí, José Luis Rodríguez. Estamos hablando de hace 45 años, eso habla, así es una trayectoria inmensa y que lo felicitamos todos. Muchas gracias. No solo son alumnos, son amigos muchos de ellos. Exacto. Actualmente. Exacto, así es. Continuando con nuestro orden del día, le voy a pedir de favor al ingeniero Jorge Seba Moreno de sus apreciaciones con respecto a la sesión y su agradecimiento. Bueno, creo que fue un repaso de lo que es la humanidad en la ingeniería, lo que es la ingeniería, lo que es el servicio social del ingeniero, porque todo el mundo tiene la visión de que somos unas gentes técnicas y nada más vemos números, y no, somos las gentes que estamos para servir a la sociedad. Como ingenieros, y nos hiciste ver durante toda tu presentación, el ingeniero trabaja con la incertidumbre. Ya hay que estar acostumbrados a trabajar con la incertidumbre y, lo más importante, a tomar decisiones. Ese es el factor más importante que tiene el ingeniero civil, que toma decisiones bajo la incertidumbre. Vimos lo que es la vida útil de una obra, lo que es la necesidad de la conservación y mantenimiento. Una de las cuestiones que se planteó, o a lo mejor así muy superficial, es el crecimiento de la población. El crecimiento de la población nos ha cambiado sustancialmente todo en este mundo. Yo fui a una conferencia que nos decían del ciclo hidrológico y a todo el mundo nos preguntaban el ciclo hidrológico, la evaporación y la condensación. Y dicen, ¿y dónde está el ser humano? ¿Qué pasó cuando el ser humano pavimenta, cuando el ser humano tira árboles, cuando el ser humano contamina el agua? Ahí es en donde está la gran problemática. Y contestando a lo que comentó Jorge Saavedra Schmitzu, Felipe Arreguín,
Tenemos el Bibliotec, que es un mecanismo para tener toda la información de la ingeniería civil y que esté al alcance de todos nosotros. Nos pondremos de acuerdo contigo para subir toda tu información, subir hasta hoy las 17 presentaciones que hemos tenido los grandes maestros e invitarlos a todos a que utilicen esta herramienta del colegio, que es la biblioteca. No me queda más que agradecer sinceramente a Rodrigo. Nos das una razón de ser por la que somos ingenieros. Nos justificas como ingenieros, te lo agradezco, y tienes a un amigo en el Colegio de Ingenieros. Un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Seba por sus palabras. Doctora Beguín, si está en la meta de su mensaje de agradecimiento, por favor. Bueno, pues reiterar este agradecimiento total, y qué bueno la respuesta de nuestro presidente, el ingeniero Jorge Serra. Efectivamente, Rodrigo, tenemos la biblioteca, que es una biblioteca que además, pues, obviamente, con los medios digitales actualmente, pues tiene alcance mundial. Digo, no es ninguna novedad, todos son así, ¿no? Pero nuestra biblioteca está organizada de esta manera, y ojalá nos pudieras ayudar. No sé si el doctor Juan Carlos García, que es quien está al frente de este proyecto, sea quien te contacte. Si no, yo le diré para que esté en contacto contigo, y ojalá nos hagas favor de proporcionarnos la mayor cantidad de documentos digitalizados que puedas. Y si no, bueno, nosotros buscaremos los que hagan falta para que seas un miembro distinguido de nuestra biblioteca. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Y con todo gusto participamos. Sería muy Gracias. interesante con esa información tan actualizada. Muchas gracias, doctora Beguín. Y finalmente, el ingeniero Arturo Zárate, si nos regalas unas palabras de agradecimiento, por favor, para el maestro Murillo. Simplemente agradecer al maestro Rodrigo Murillo. Como lo dije cuando leí su semblanza, tiene un bagaje de conocimiento y de experiencia en la vida real, y que aparte la transmite a los jóvenes, que de ello estoy seguro van a tener mucho aprendizaje. Muchas gracias por haber participado con nuestro colegio, maestro. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, yo más quisiera pedirle al maestro Murillo unas palabras finales para concluir su presentación. Bueno, les agradezco sus palabras y sobre todo agradezco a mi facultad, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y al Colegio de Ingenieros Civiles, que me hayan dado la oportunidad de expresar cosas que muchas veces lo que estamos en la cátedra o en la práctica profesional, no podemos o no tenemos el foro para poderlo decir a nuestros propios colegas, a nuestros alumnos, e incluso a muchos de nuestros profesores, que aunque ya por la edad ya me están quedando pocos. Y entonces es una maravillosa oportunidad para transmitir dentro de nuestro gremio muchas de las experiencias, pensamientos, en ocasiones sentimientos que tenemos muchos que quizás participamos alguna vez gremialmente o académicamente en otros foros. Entonces es muy conveniente que el colegio siga haciendo este tipo de reuniones como la de diálogo con ingenieros, que pues procuro no perderlo. Entonces creo que hay que seguir intercambiando muchas opiniones entre nosotros, y qué bueno que el colegio nos da la oportunidad. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado atentos y que hayan escuchado muchas de las cosas que yo quería transmitir. Agradezco entonces a todos ustedes más bien su atención, y pues nos seguiremos viendo, espero, mucho tiempo en la vida profesional. Gracias. Por esta parte también, maestro Murillo, la verdad es que el CAPIT del Colegio de Ingenieros Civiles queda muy agradecido por haber aceptado nuestra invitación y nos haya dado esta extraordinaria conferencia. A continuación le voy a leer el diploma que le voy a enviar el día de mañana vía electrónica. Dice la letra: el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica del Colegio de Ingenieros Civiles de México se otorga el presente diploma al maestro Rodrigo Murillo Fernández por su participación en la conferencia El agua y el suelo, hidráulica y geotecnia, cátedras de los grandes maestros de la ingeniería civil mexicana, impartida en la Ciudad de México el día 30 de agosto del año 2022.
Calce, firma el ingeniero Jorge Serva Moreno, presidente del Consejo Directivo actual, y el maestro Carlos Cervera Anda, segundo secretario propietario del CAP. Esto, usted, con mucho reconocimiento a su esfuerzo realizado. Muchísimas gracias, mi querido maestro Rodrigo Murillo Fernández, por su Gracias a participación. ustedes. Muchas Sí, gracias a ustedes. Y a todo el presidium que me acompañó el día de hoy, agradezco mucho su presencia, su apoyo, sus palabras, y los esperamos para la próxima cátedra que tendremos el día 27 de septiembre, en un mes más. A los participantes que nos acompañaron virtualmente, agradezco también su participación y nos vemos seguramente en la siguiente ocasión. Que descansen, buenas noches. A todos, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Buenas Gracias, noches. Walter, señor Serra, Felipe, Abelguín, gracias. Gracias, maestro Rodrigo Murillo. Mañana me dio su reconocimiento tempranamente. Gracias.